de una figura, pues, vamos a decirlo así, mítica dentro de la música popular, del espectáculo mexicano, como lo fue Rigo Tobar, que para ese año 1980 en que hace Rigo es Amor y en 1981 que hace El Gran Triunfo, ya era, ¿no? Ya era Rigo Tobar, ya como que no necesitaba más, y sin embargo, su presencia en el cine lo catapultó todavía más. No sé qué tan difícil haya sido para Casals reconvertirse en en este obrero de la taquilla, ¿no? Porque, como te decía, a la industria cinematográfica, por esta condición, por esta etapa que atravesaba, pues ya le era muy difícil mantenerse por sí misma. Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Yo soy Elia Leonardo. En esta ocasión vamos a tener un episodio que seguro les va a gustar, ya sea por el tema, por la curiosidad, porque la curiosidad también se vale más cuando se trata de hurgar en el cine mexicano. Antes de comenzar, también invitarlos a que se suscriban al canal de Spotify para que escuchen los podcasts y estén enterados de cuando se publica un nuevo episodio, para que también se suscriban en el canal de YouTube, donde encontrarán reseñas, críticas y algunas historias ligadas al cine nacional, y porque también estos mismos podcasts se están subiendo también en aquella plataforma, para que nos sigan en las redes sociales, en TikTok, Instagram, X, Facebook. En TikTok hay una comunidad que ya cada vez le está entrando más a la conversación de cine nacional, lo cual me agrada y lo cual les agradezco a quienes estén escuchando este episodio. Y dicho lo anterior, pues voy a presentar a mi invitado, alguien que ya es de casa, él ya es de aquí, ya trae todo el sello. No tardo en mandarle a hacer su habitación ya con todos los aditamentos que requiere para pasarla bien. Me refiero a un crítico de cine, investigador, docente, pues ya, amante de la lucha libre, que también tenemos eso, y amante de la cultura popular, que también eso nos unifica y nos hace comulgar, y por eso es que está aquí. Y me refiero a Sergio Huidobro. Sergio, bienvenido seas. Muchísimas gracias, que acaba de quedar grabado eso que dijiste del cuarto y la comodidad y de todo eso, Doy con interventor de la Secretaría de Sí, Gobernación aquí para dar fe y legalidad de lo que acabas de firmar. no, sí, sí, ya. Muy contento, mi estimado Elías. Sí, sí, ya, yo ya estoy felizmente inventariado en Cinéfilos en Apuros y por regresar, que ya tenía un ratito que no me pasaba por acá. Es que andabas muy Este, ocupado en Cine Garage, podcast vecino de con Eric Estrada. También vayan, échenle una oreja al podcast de Cine Garage con Eric Estrada, donde también ahí Sergio colabora con otros temas, ¿no? Pero siempre estamos activos peloteando, hablando de cine, porque aquí no hay esos pleitos como existen en otros nichos, hombre. Aquí yo no tengo ningún tapujo en recomendar a los podcast vecinos. Así que también andas por allá. No sé si también te vayan a construir tu cuarto. también me lo prometió y también, como la canción, nomás me dijo que sí, pero no me dijo cuándo. Cuando. Pues, Sergio, en esta ocasión, una invitación que surgió de una manera muy particular, muy peculiar. Te puse temas sobre la mesa en función, amigos y amigas, de temas que ustedes han sugerido, particularmente en TikTok. Ahí es donde dicen, oiga, ¿por qué no hablar de esta película? Yo creo que deberían de hablar de este tema. ¿Y por qué no tocan el tema tal? Y entre esos temas mencionaron uno, el de las películas de Rigo Tobar. Y algunos de ustedes ya lo saben y otros no, que hubo dos de ellas dirigidas por Felipe Casals, ¿sí? El director de Canoa, de La Pando, de Las Poquianchis, de Los Motivos de Luz, del mismísimo Felipe Casals, también le entró a dirigir el cine de Rigo Tobar. Y se lo plantea a Sergio, inmediatamente dijo que sí, porque entre otras cosas, él no les había echado ojo, así que él viene fresquecito, nuevecito, después de haberlas descubierto. Yo no sé si se espantó, se maravilló, eso lo vamos a ir conversando ahorita. Y para dar pie, precisamente, Sergio, a que nos cuentes cómo fue descubrir pues este cine de Rigo Tobar hecho por Felipe Casals, te lanzo una pregunta y a ver qué me respondes. Y es la siguiente.
Dime qué mejor terapia puede haber para curar las heridas del amor si no es bailando música tropical. Y yo agregaría, si La, no es música de Rigo Tobar. y yo agregaría la de la Orquesta Costa Azul, como de que no, Exacto. con Rigo, el 3 veces heroico prócer de Matamoros y dirigido por Felipe Casals. Exactamente. Ahora sí, Sergio, ¿cómo fue para ti el hallazgo de este cine de Rigo Tobar hecho por Casals? Pues fíjate que, vaya, fue un hallazgo en el sentido de verlas por primera vez después de que empezamos a platicar, porque la filmografía de Felipe Casals me la conozco de arriba para abajo, Y de memoria. por, y de memoria relativamente fresca, bueno, de memoria canoa, sí, pero cuando falleció el maestro Casals, eh, y escribí este texto para la jornada semanal, que por ahí pueden rastrear buscándolo, googleándolo, y me eché toda la filmografía pues en una atmósfera bastante emotiva, ¿no? En la atmósfera de novenario, en los días posteriores del levantamiento de la cruz, casi casi, de ir repasando las películas de inicio a fin, y me salté un poco por la premura del tiempo de la publicación, ¿no? Del texto, me salté unas cuantas, poquitas, me salté estas de Rigo Tobar, las pasé por alto, dije, no, estas no. Vámonos directo, me salté, si no me acuerdo mal, del año de la peste, que es de 1979, Ujú. creo que las tres cabritas, las siete cabritas, las siete cucas, Las siete perdóname, cucas. las siete cucas es la que hizo inmediatamente después, sí, las siete cabritas es un libro de Poniatowska, las siete cucas, sí. Entonces dejé ahí esa laguna a la que ahora regreso por invitación, lo cual comprueba, bueno, sí tengo que decir, y creo que no, nadie me estará llamando a engaño, que, que no son lo mejor de la filmografía de Casals, ¿no? Estas películas, pero comprueban y confirman lo que ya hemos dicho en otras ocasiones para acá, que sobre el cine que podemos considerar deficiente en ciertas áreas relacionadas con la calidad técnica o la soltura narrativa o la eficiencia actoral, artística o de la propuesta formal, o sea, las películas que podríamos considerar malas bueno, medianas, un poco menos que medianas en estos aspectos, hay mucho que decir sobre este cine. ¿No? El cine, hay mucho interés en el cine malo, ¿no? Ujú. Y en malo lo estoy entrecomillando, ¿no? Hay mucho interés, es algo con lo que el, el eterno Monsiváis estaría de acuerdo, ¿no? Y que yo llevo siempre con una camiseta puesta, ¿no? Entonces, sí es cierto que las películas, estas dos películas que dirigió Casals entre el 80 y el 81 por encargo, eh, Rigo es Amor y al año siguiente El Gran Triunfo, son películas que se saben y se sienten hechas por encargo, eso es cierto. Ahorita abundamos un poquito más en esta condición que tienen como de funcionar un poco con los engranes chirriando, pero dentro de ella hay mucho interés en términos de los géneros que absorben, ¿no? Los géneros que toman prestados o que absorben como parte de su atmósfera, de su sabor, ¿no? De su textura, el cine de cabaret, el cine de rumberas, el cine musical de los años 50 en México, el cine parcialmente negro también, y en ese momento el despunte del cine de ficheras, ¿no? Posterior a Bellas de Noche de 1975. Entonces, yo me encontré con películas disfrutables en el sentido populachero y sociológico, ¿no? O sea, esa mezcla en donde se mezcla la eh, eh, el regusto y el sabor
de lo popular, de lo popular diagonal populachero con la antropología, ¿no? La antropología de las imágenes, por un lado eso, por el otro lado el registro de la ciudad, el registro visual y sonoro de la Ciudad de México, que es algo que tú sabes bien, es algo que coincido contigo, es algo que me fascina, Ujú. me fascina la crónica visual de la Ciudad de México a través del cine mexicano, y en esta época más, ya lo hemos hablado en otros episodios como el de Perro Callejero y otros por ahí, el de las cárceles también, el cine mexicano que se hizo justo después de la entrada a la presidencia de López Portillo en el 76, o sea, finales de los 70, principios de los 80, y que se hizo desde ahí hasta el terremoto del 85, es una crónica invaluable. Es una crónica de ciudad, una crónica urbana invaluable para que fue prácticamente el único registro narrativo que quedó de esa ciudad. Entonces, eso pienso, me extendí mucho, pero pues lo vamos desgranando. Claro, ¿no? Y además, registro de otras cosas que con el tiempo se van apreciando, se van observando, vamos también dándonos cuenta de la trascendencia que tuvieron, a pesar de, sí, son películas malas a nivel técnico, eso es innegable, ¿no? Pero también esta trascendencia, como mencionabas, lo populachero, ¿no? También de una figura, pues, vamos a decirlo así, mítica dentro de la música popular, del espectáculo mexicano, como lo fue Rigo Tobar, que para ese año 1980 en que hace Rigo es Amor y en 1981 que hace El Gran Triunfo, ya era, ¿no? Ya era Rigo Tobar, ya como que no necesitaba más, y sin embargo, su presencia en el cine lo catapultó todavía más. ¿Y por qué lo digo? Porque por aquí, si hay alguien de Santa Catarina a Nuevo León que nos ayude a corroborar el dato exacto de cuántas personas acudieron a aquel legendario concierto de Rigo Tobar en octubre de 1981, se lo vamos a agradecer, porque Decían que más que el Papa, ¿no? se habla de 350,000, 400,000, 500,000, les digo, se los vamos a agradecer, pero llegar a 350,000 personas en un concierto en aquella época es una locura. Esto Mm, considerando que sea verídico este dato. Pero aunque no lo fuera, Sergio, la presentación que tuvo Rigo Tobar alrededor de distintas plazas donde se presentó en función de las películas se incrementó, ¿no? Y además también hubo gente que acudía a comprar sus discos, ¿no? Porque además en ujú. estas películas no estamos escuchando los hits que ya tenía bien definidos, como Mi Matamoros Querido, como La Sirenita, como Oh, qué gusto de volverte a ver, que hasta la fecha se siguen escuchando y demás, sino que tenía otro tipo de canciones. Vemos y escuchamos a un Rigo Tobar entrándole al rock. Sí, señores, también le entró al rock y ahí está el registrado precisamente en el Gran Triunfo. Y si quieres, ahorita vamos a escarbar en eso. Entonces nos estamos dando cuenta de, ah, caray, a ver, o sea, si usted dice, yo concebía a Rigo Tobar nada más cantando La Sirenita, pues no, acá le entra al rock, rockea junto con su Costa Azul, incluso canta Acapulco Rock. Esto nada más como una ampliación de lo que ya decía Sergio, y para darle un contexto a la gente ya y entrar en materia tú y yo. A ver, Felipe Casals venía de dirigir Canoa en el 76, El Apando en el 76, Las Poquianchis en el 76, o sea, nada más échate ese tándem, ¿no? Después hizo La Güera Rodríguez en el 78, una película que No. también ha pasado como desapercibida y que merece ser explorada y conversada, entre otras cosas por algo que te gustaría dialogar a ti también, Sergio, la, la aparición de Fanny Cano no solamente como protagonista de ese filme, sino también su participación como productora, ¿no? Era de estas actrices que decían, yo le quiero entrar a producir, al igual que Isela Vega, al igual que Meche Carreño. Después hizo El Año de la Peste y viene entonces, Había ganado el Ariel a director y a película con El y Año de viene la Peste, entonces justo Rigo es antes. Amor, viene El Gran Triunfo, pero con Rigo es Amor. Vamos a empezar con Rigo es Amor, película de 1980 y que incluye en su reparto, pues a alguien que queremos tú y yo muchos, bueno, hay que decirlo con las palabras, la amamos, es una de nuestras actrices favoritas del cine nacional,
como lo es Pilar Pellicer. Santa Pilar Pellicer, claro que sí. Aparece ella como la tulipana. Venía ella de hacer Tres mujeres en la hoguera con Abel Salazar. O sea, échate ese trompo también a Mm. la uña. Y con Angélica Chaín, una actriz que en esa década de los 80 iba a tomar un auge muy importante a nivel taquillero, incluso con algunas películas del denominado cine de ficheras y otras películas de acción. Y Angélica Chaín venía de hacer Cadena Perpetua con Arturo Ripstein y venía de hacer Burlesque con René Cardona. A estas figuras femeninas convoca Felipe Casals, se ampara también en Rafael Inclán, ¿no? Antes, o sea, estamos hablando de 1980, antes de que se proyectara aún más en algunas comedias de la década ochentera, y alguien bien interesante, Sergio, Eduardo Alcaraz, un actor que muchos de ustedes vieron en varias películas como Mayordomo, como Papá, como Abuelo, es el famoso chacharero, para que ustedes se den cuenta, el usurero, más bien, el usurero de El Barrendero de Cantinflas, ese es Eduardo Alcaraz, y acá le da otra personalidad a este señor actor que ubicábamos en tonos más serios, pero que también manejaba la comedia y nos lo avientan por otro lado. Entonces, este es el elenco que reúne Felipe Casals para cobijar a Rigo Tobar en Rigo es Amor. Y estamos hablando de que Felipe Casals, pues prácticamente cierra la década de los 70, abre la década de los 80, entrándole a este cine por encargo, ¿no? Porque también hay que decirlo, pues el señor necesitaba comer. O sea, si tenemos la idea de que un cineasta, un gran cineasta como lo fue Casals, solamente tiene que hacer buenas películas, pues estamos un poco equivocados, ¿no? También se comprende que hay que comer y bueno, en la industria cinematográfica de este país, aún más. Dicho lo anterior, Sergio, empecemos con Rigo es Amor. ¿Cómo, por dónde le quieres entrar, no? Porque hay cositas que va soltando a lo largo de toda la película. Sí, y fíjate que de lo que decías ahorita de las compañeras de reparto de Rigo, que mencionaste que Angélica Chaín había estado en cadena perpetua el mismo año, unos meses antes. Bueno, no, el año anterior, 1979, pero Pilar Pellicer también. O sea, Pilar Pellicer Ah, también también está en aparece en cadena cadena perpetua. perpetua, sí, 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 es la esposa del guardia sí. que emborrachan Pedro Armendáriz y ella, ¿no? Para tener relaciones mientras él está dormido, ahí borracho, en cadena perpetua. Este, o sea que ambas actrices coincidieron en 2 años consecutivos, en dos películas abrumadoramente distintas, ¿no? Con Abrumadoramente distintas. dos de los grandes directores del cine nacional. Exacto, y consecuentes ganadores del Ariel, porque en el 78, precisamente con cadena perpetua, Ripstein había sido el gran ganador de los Arieles. Al año siguiente, en el 79, fue el año de la peste de Casals, la que ganó los Arieles principales, y luego en el 80 se reencontraron, mira lo que son las constelaciones familiares, casi casi, ¿no? En el 80 se reencuentran en el set de Rigo es Amor, que está filmada una parte de ella en los estudios Churubusco, ya en las horas bajas de los estudios Churubusco, los de doña Margarita López Portillo, la apodada dentro de la industria Pésima Musa, con P, que ya era su nefasta, infausta gestión de la industria cinematográfica, pero ya no producida dentro del Estado, sino que Rigo es Amor está, si no me equivoco, producida por Filmex, por cinematográfica Filmex, que había hecho, vaya, fue una empresa privada bastante diversa, ¿no? O sea, hizo desde cosas como Los Hermanos del Hierro, ¿no? Tiempo antes, y películas con Gabaldón y de Julio Bracho, pero también le entraba, por ejemplo, las de René Cardona,
¿no? También le entraban las de René Cardona, tuvieron ahí sus cosas con los luchadores, con las sexicomedias, porque como tú dices, hicieron ellos Emanuelo también, con Inclán. con Inclán, sí, esta cosa pavorosa que era una especie de cover masculino hipermisógino de la ya por sí misógina Emanuel, Con la, la, Silvia este, Cristel. con Silvia Cristel, ajá, y Rafael Inclán se aventó. Bueno, todo este camino errático que acabo de decir para decir que esta productora, Filmex, ¿no? Eso es un ejemplo de justo como tanto las casas productoras como los cineastas individuales como Casals o Ripstein o Fons o otros, se encontraban en una situación en la cual pues había que comer, ¿no? Había que comer porque nadie iba a comer de hacer o esperar a hacer el siguiente Hermanos del Hierro, en caso de la productora de Filmex, ni el siguiente Apando o la siguiente Canoa, ¿no? En el caso de Casals. Entonces, sí, es una película hecha pues por encargo en bueno, dos películas, pero ahorita hablando de Río es Amor, hechas en una época en la cual a la industria cinematográfica mexicana ya le era imposible sostenerse por sí misma, sostenerse en su propio sistema de estrellas, en que las películas por sí mismas pudieran generar un interés, empezaba y ya estaba bastante fuerte, ¿no? El tufo a rechazo, a desprecio que el público empezaba a mostrar hacia el cine mexicano, a excepción de las sexicomedias y las películas de albures, ¿no? Que eran las únicas que seguían llenando cines, pero cines como el Ciudadela y el Mariscala, que no eran cines, entrecomillando, de gente respetable, ¿no? Ahí no iba la gente que iba al Cine Diana o al Real Cinema o al Palacio Chino, todo. No, las sexicomedias estaban en cines de barriada, ¿no? Y esas eran las únicas salas que seguían exhibiendo cine mexicano que se consumiera, que eran las sexicomedias. Pero gente como Casals, como Ripstein, como Fons, que venían de hacer el cine de autor del echeverrismo, el cine de autor de la década de los 70, fuertemente patrocinado por el Estado, con una infraestructura de producción bastante sólida y además con libertad creativa y libertad artística. De repente se encuentran en este descampado en el cual ese cine ya no es posible hacerlo porque López Portillo le baja la cortina de sopetón. La televisión empieza a tomar ese auge, también es la época en la cual, creo que justo 1980-81 es la época en la cual Televisa debuta con Televicine, ¿no? Con su división de películas que eran como una extensión de su oferta televisiva, ¿no? Nada más que en la pantalla grande, El Chanfle, El Milusos, ¿no? Estas películas como que trataban de replicar lo que ya le estaba funcionando a Televisa en la tele, y pues ni modo, los cineastas, por muchos Arieles que hayan ganado, por mucho prestigio que tuvieran antes, premios en Berlín, por ejemplo, en el caso de Casals para Canoa, pues ahora hay que hacer lo que haya, ¿no? Hay que hacer lo que dé de comer. Y yo creo que no sé qué tan difícil haya sido para Casals reconvertirse pues en este obrero de la taquilla, ¿no? Porque, como te decía, a la industria cinematográfica, por esta condición, por esta etapa que atravesaba, pues ya le era muy difícil mantenerse por sí misma, como lo había hecho en los 40 o en los 50, ¿no? Donde las estrellas de cine, los guionistas de cine, los directores de cine bastaban para que una película estuviera por sí misma, y en este momento ya no. Entonces el cine, si buscaba ser rentable, tenía que echar mano de lo que estaba pegando en la radio, lo que estaba pegando en los discos, lo que estaba pegando en la televisión, lo que estaba pegando en la música de las cantinas, ¿no? En las rocolas, lo que se escuchaba lo que se bailaba en las bodas, ¿no?
o sea, de todo el flujo, ¿no? De la cultura popular de ese momento, para intentar pescarse de esos éxitos de otras industrias para, para hacer películas que se pudieran vender más o menos fácil, ¿no? Es la época de las películas de Juan Gabriel, de las primeras películas de Vicente Fernández, o sea, de gente que inicialmente no tenía nada que hacer haciendo cine, ¿no? O sea, que eran cantantes, que eran gente de la radio, gente de los programas de variedades, de Siempre en Domingo, pero que el cine los jalaba, ¿no? Porque era su única oportunidad de seguir siendo rentable, de seguir haciendo industria. Yo entiendo que la relación de Casals con Rigo Tobar no fue tan buena, tan tersa, ¿no? Lo cuenta en el libro de entrevistas que le dio a Leonardo García Tsao, que habla de todas las películas de Casals, lo va entrevistando una por una, y Casals como que está, como que reacio, ¿no? Como que parece que no compaginaron tan bien en el set. Este, yo siento que en las películas no se nota tanto, siento que no se nota tanto este ¿Ese pique. choque? Sí, o tú sientes que sí. No, no, y de hecho, ya para seguirnos introduciendo, pues, ¿qué pasaba con otras estrellas, no? Veíamos que, por ejemplo, a Vicente Fernández ya había sido dirigido por Alejandro Galindo, o sea, Sí, recurrieron a un tacos al lujo carbón. como Alejandro Galindo para hacer tacos al carbón, que también es como una historia capitalina. Juan Gabriel, dirigido por Gonzalo Martínez Ortega. Y para Rigo dicen, pues también necesitamos un director que sepa, ¿no? O sea, que sepa de cine, que tenga prestigio, porque también va a ayudar un poco a vestir la película. Y si pues vamos a traer a Casals para contar la historia de esta estrella de cabaret, de Tugurios, ¿no? Que pues padece alcoholismo, ¿no? Está viviendo sumergido precisamente en el alcoholismo por algunos rollos internos que él trae de que no se siente querido, no se siente amado, como que no se encuentra en el mundo, no se encuentra en la realidad. Trae babeando a una fichera como La Tulipana, Mm. protagonizada por Pilar Pellicer, una mujer que hasta le dice, ¿no? No importa, a mí regálame hasta tus insultos con tal de que me hagas saber que de esa manera me amas, pero Rigo no la ama, no siente nada por ella, hasta que meten a otra fichera a este cabaret que es Arcadia, interpretada por Angélica Chaín, y ahí como que Rigo siente un flechazo en el corazón, en el ser, que lo agradece mucho, muchísimo más el Güiro, su asistente, interpretado por Rafael Inclán, porque dice, es que esto es lo que necesita Rigo para dejar el trago, para mejorar en su carrera, así que hay que apostar todo para que ande con esta mujer, con Arcadia. Pero pues la tulipana no es una mujer que se vaya a quedar de brazos cruzados, ¿no? Entonces estamos viendo, esa es la historia, estamos viendo a una Pilar Pellicer entrándole a la ficha con una naturalidad, con un desparpajo, dominando, ¿no? Dominando cualquier escena que le ponen, la domina. Si es romántica ahí, lastimera con Rigo lo hace. Si es ahí discutiendo con el Guido, lo hace. Si es poniéndose al tiro con Arcadia, lo hace. O sea, la vemos ahí, ¿no? En ese sentido. Y también algo que me llamó la atención, por ejemplo, al principio de la película, es esta, vamos a llamarle economización en el uso de la cámara que le da Felipe Casals, ¿no? O sea, planta la cámara fijo para que todo se desenvuelva con la puesta en escena, ¿no? Lo vemos en esas introducciones con Rafael Inclán discutiendo y dialogando con Rigo, con una atmósfera pues muy de cabaret, ¿no? Estas luces entre rojizas, amarillescas, también con muchos oscuros. La fotografía es de Daniel López, uno de nuestros cinefotógrafos que también tenemos muy olvidado, homólogo de don Daniel López el satánico, el rudo número uno de México. Entonces ahí están trabajando No, eh, no me el- digas que no es el mismo. no es Viví el mismo, engañado. ¿no? Imagínate haber sido No, no es rudo cierto. y cinefotógrafo. Y Sí, eso es sí, lo que sí. estamos viendo con este Rigo es amor. O sea, es un melodrama, ¿eh? Es todo un melodrama, el cual también va arrojando algunas exhibiciones de rolas de Rigo Tobar, de los hits de aquel momento, ¿no?
de los discos que fue sacando o los tracks que fue lanzando en aquel año, como por ejemplo Reflexiona y Todo para mí, ¿no? Entonces, ese es como un panorama general de Rigo es Amor. De todo lo que dije, del chorote que me aventé, Sergio, o de lo que tú estés pensando traigas en colación, ¿qué de Casal se encuentras también en esta película de Rigo es Amor? ¿Qué del cine que distingue a Felipe Casals? Eso que acabas de mencionar de la economía de la puesta en cámara, ¿no? La precisión de encuadre, de con sabiduría, hasta con gusto, yo con buen gusto, ¿no? Diría cuándo resolver con un paneo, ¿no? Como moviendo la cámara para la derecha o para la izquierda, o dejar que todo se resuelva en el montaje interno de dónde están sentados los personajes o hacia dónde caminan, etcétera. Ahí veo sí, a un director que está eh, con oficio, ¿no? A un director con oficio, a un director con ojo, que está haciendo pues lo que puede con lo que tiene, porque sí, sí, evidentemente no es un material en el mismo registro dramático o en el mismo rango de escritura, ¿no? O de ritmo, de montaje, que uno esperaría de una película de Casals, pero está poniendo su ojo y está poniendo su oficio en la medida de lo posible a contar una historia con economía de recursos, jugando bien con la luz, con los ambientes en los interiores, en los exteriores y sobre todo pues el color, ¿no? El color y la luz en los interiores de este cabaret y que además está, me imagino que sí fue Casals el que haya elegido trabajar con Daniel López, ¿no? Que no haya dejado en las manos del sindicato, ¿no? De trabajadores de la división de cinefotógrafos del sindicato, nada más que le asignaran a uno así como a un fotógrafo como si fuera abogado de oficio, ¿no? Sino que Casals muy seguramente, muy probablemente, incorpora a Daniel López, que pues era un fotógrafo que había trabajado en el Profeta Mimí, en La Choca, con Pilar Pellicer también, por cierto, en el Rincón de las Vírgenes de Alberto Isaac, que había hecho cosas con Gabriel Retes como Chin Chin el de por ocho, Flores de Papel, Nuevo Mundo, ¿no? La fotografía de Nuevo Mundo, por ejemplo, con Gabriel Retes había hecho varios este, trabajos antes, y pues es alguien que tenía ojo para el ritmo, para el montaje interno, para el movimiento de cámara, le pusieras enfrente lo que le pusieras, ¿no? Entonces ahí veo a Casals, este, diciendo que, o pensando que, aunque estuviera haciendo esto por encargo de una producción que si no era él, habría dirigido a alguien más, pero pues que mejor se la pagaran a él, ¿no? Eh, en un tono de que pues, el que es perico donde quieres verde, está intentando dirigir bien y está intentando sacar un registro de actores tan distintos como Rafael Inclán, Pilar Pellicer y pues el propio Rigo, que ni es actor, ¿no? Pero está intentando ponerlos en el mismo tono, los está intentando, bueno, no en el mismo tono, pero en un nivel que no se note disparejo, ¿no? Y que de verdad haya capacidad de réplica, de química entre pues, un elenco tan de chile, mole y Tan pozole, ¿no? dispar. Tan dispar, sí, 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 pero logra sacarles conversaciones que se sienten auténticas, momentos en los cuales se dan réplica, a veces humorísticas, a veces dramáticas, ¿no? Escenas de pelea, a Rafael Inclán de alguna forma milagrosa, ¿no? Logra integrarlo al conjunto para que de verdad te creas que entre Rigo se me fue el nombre del personaje, pero bueno, Rafael Inclán, El güiro. el Guiro, entre el Guiro y Rigo existe química, ¿no? Hay química allá adentro. Entonces,
sí, fíjate, viéndola con atención me sorprendió mucho ver que la dignidad con la que Casals asume ese reto, ¿no? Alimenticio, si quieres, monetario, pero en la que está tratando de poner una marca mínima de calidad para contar de la mejor forma posible un guión que seguramente no era para Alicia García Diego, ¿verdad? Ujú. Y fíjate que en esta fusión, ¿no? De actores tan dispares, hay una conexión que a mí me gusta mucho y se nota en escena que es la de Pilar Pellicer y Rafael Inclán. O sea, realmente los dos están en una sintonía muy especial porque se repelen uno al otro, digamos, dentro de la historia, ¿no? Rafael Inclán, el güiro, tiene que hacer muy evidente que no está de acuerdo con algunas cosas que hace la tulipana y la tulipana de alguna manera también está jode y jode a este pobre hombre, a veces no con intención, sino por el amor que siente hacia Rigo, ¿no? Y vamos a ver cómo entre ellos dos, si hay una conexión que le da mucha presencia a la película cuando ellos están ahí. Mencionar también que Felipe Casals hace que Eduardo Alcaraz, este actor que pues lo vimos actuando en varias películas de décadas atrás, un señor muy serio, pero que también tenía dotes de comedia, pues interpretara ahí un mesero afeminado, está ahí jugando un poco también con el lenguaje, le entra y uno no pensaría ver a Eduardo Alcaraz haciendo eso y él se ve muy suelto, como muy relajado. Yo interpretaría que hasta estaba como muy contento de que le dieran un personaje completamente distinto a lo que había hecho con anterioridad. Y para redondear, digamos, mi participación con Rigo es Amor, hablar también de este Felipe Casals que se fija mucho también en estos seres de alguna forma marginados por la sociedad, mal vistos, maltratados, que también no tienen tapujo en mostrar lo que están sintiendo porque les está yendo mal, o sea, son seres a los que les está yendo mal en sus circunstancias, ¿no? Estamos viendo a una mujer como la tulipana sufriendo de amor por un hombre que no le corresponde de la misma manera. Estamos viendo a el güiro atormentado porque le preocupa el alcoholismo de su amigo, porque sabe que si su amigo se hunde él, ¿no? Él está muy angustiado de que él siga el camino del alcoholismo. A Rigo, ¿no? Atormentado por sus conflictos existenciales entre el alcohol, entre que no sabe qué es lo que realmente quiere de su vida, pero la única cualidad que tiene es que cuando canta conecta con la gente y los hace bailar, los hace cantar. Estamos viendo a esta Arcadia, ¿no? Una fichera que se la sabe de todas, todas, que por ahí también nos informa que ella alguna vez sufrió una decepción amorosa, pero no está cerrada a volver a conectar con el corazón, está esperando saber cómo, con quién. Entonces también Casal se fija en esas condiciones humanas, ¿no? De estos seres, te digo, como relegados, un poco marginados por la sociedad, como lo hemos visto en personajes de otras películas de él. Entonces también por ahí se huele un poco a la mano de Casals. Sí, 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 totalmente. A mí me llama mucho la atención la construcción que hace de este personaje que es mitad ficción, mitad autobiográfico, ¿no? Porque eso creo que es bien importante. Las películas no deben, estas dos no deben tomarse como una autobiografía en el sentido estricto de Rigo, en el sentido de que esté contando su vida, ¿no? Está desdoblando la figura pública que ya era muy conocida, era tremendamente popular en ese momento, pero no lo está haciendo en el mismo sentido confesional que lo iba a hacer Juan Gabriel, por ejemplo, en el Noa Noa y Así es mi vida, ¿no? Que sí son películas más, más directamente, Biográficas. más biográficas, como más confesionales, más dadas a abrir su vida y su pasado ¿no? al público. No, Rigo es amor y el gran triunfo no van por ahí, no van por ahí. Están construyendo una especie de efigie que se puede identificar con el Rigo fuera de la pantalla, con el Rigo eh, real, entre comillas, pero que no está, también tiene mucho de ficción ahí. Entonces, esto que hace Casals
de, por ejemplo, aprovechar la, la ola de cantantes caídos en desgracia, que habían muerto en los años previos, o sea, en la década previa, ¿no? Ya se había muerto Morrison, ya se había muerto Janis, ya se había muerto Hendrix, ¿no? Y otros tantos. No digo que esté intentando emularlo a través de la ficción, no para nada, pero darle esta aura de, pues como de poeta maldito, como de ángel caído en desgracia, ¿no? Lindando siempre con la sombra del alcoholismo, de la perdición, de la femme fatal, de del desbarrancamiento, ¿no? A mí me parece muy simpático. El guión lo escribió Casals, el guión es de Torres Portillo, de Adolfo Torres Portillo, pero el propio Rigo, eso sí, biográficamente había pasado un tiempo en Londres antes de esto, antes de la filmación de la película. Se dice, yo nunca he encontrado una confirmación directa así documental que puedas decir sí, pero se dice que en algunos tracks previos de sus discos anteriores con Costa Azul, con la orquesta Costa Azul, llegaron a grabar en Abbey Road, llegaron llegaron a rentar uno de los estudios de Abbey Road, para grabar instrumentalización de algunos de los temas, ¿no? Entonces, sí, claro que había una construcción de mito alrededor de Rigo Tobar, eh, que pasaba por estas leyendas de los genios musicales e ídolos populares, ¿no? Caídos en desgracia, siempre lindando con las adicciones, con la perdición, con los amores, atormentados. Y a mí me parece muy divertido, simpático, ¿no? Que la película intente ir por ahí, ¿no? Intente ir por ese camino. Al final, dado que hay una secuela y que además pues, no es la vida de Rigo, eh, no, Rigo no muere al final en una bañera de París como Morrison, Morrison. pero le pasa, al final de las dos películas, le pasan cosas terribles también, ¿no? Le pasan cosas terribles. Que ahí es muy extraño, ¿no? Porque hay tragedias, pero también se cierra con un desenlace esperanzador, ¿no? Las Uh dos -huh. cierran con esa lucecita ahí de que puede haber algo mejor. Que yo no sé si por ahí precisamente fue alguien o el mismo Rigo hizo enojar a Casals al solicitar ese tipo de finales, ¿no? Porque ese tono trágico huele a Casals, pero ese otro tono luminoso, dices, aquí es donde le pusieron pinzas al señor como para decirle, sí, está bien, lúcete con la tragedia que nos propones, pero por el otro lado, a la gente no podemos mandarla así a su casa, considerando que es Rigo Tobar, ¿no? O sea, es una música tropical. Aprovecho esta pausa para invitarte a que nos visites en nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás charlas, entrevistas y críticas de algunas películas. Ya sabes, aquí la conversación cinéfila la hacemos todos. Bienvenidos sean tus comentarios, tus opiniones y tus sugerencias. También agradecemos que compartas, que des un like, que pases la voz o que también nos propongas algún tema que te gustaría escuchar en este espacio. Entonces por ahí esos finales son también muy interesantes de desmenuzar porque se repiten las dos películas, ¿no? Se lo vemos en Rigo es Amor y si quieres ahora ya pasamos a El Gran Triunfo de 1981, una película que nos cuenta la historia de un Rigo ya, ¿no? También convertido en estrella, no estamos viendo ese Rigo Tobar de los cabarets, como que aquí ya ascendió, ¿no? Ya trascendió, ya está bien posicionado, pero resulta que tiene como competencia a una cantante femenina, a una mujer que tiene una voz prodigiosa, interpretada por Amparo Muñoz, la bellísima Amparo Muñoz. Y ellos dos están siendo puestos a competir ahí por el mero que
mueve los hilos, que es interpretado por Víctor Junco. Entonces dice, bueno, a ver, Nada más y nada menos. sí, que uno de los grandes villanos de este cine, de nuestro cine nacional. Sí. Entonces a él se le ocurre la grandiosa idea de construir una relación romántica entre estas dos personas para sacarle el mayor provecho posible, pues al capital, al mismo tiempo a ellos les permite proyectar su carrera, pero pues resulta que sí se van a enamorar, pero tampoco la cosa va a ser tan sencilla ni tan fácil, ¿no? Estamos viendo otro melodrama. Acá lo que hace Casals es le reúnen a Amparo Muñoz, que había sido Miss Universo, ¿no? Con España, que renuncia al cetro de Miss Universo, ahorita lo podemos ahondar, mujer guapísima, ¿no? También había sido modelo. Amparo Muñoz, para que se den una idea, venía, ¿no? De haber sido dirigida por Carlos Saura en Mamá cumple 100 años, donde fue coprotagonista de Geraldine Chaplin, película que fue nominada incluso a los premios Oscar. Esa es la Amparo Muñoz que dirige Felipe Casals. Tienes Ujú. a Carmen Montejo, una actriz experimentada que funge como la abuela de Rigo Tobar, porque no, Ujú. como que no hay papás, como que no hay familia en estas historias de Rigo, salvo por esta abuela. Eh, Aparece Lalo el Mimo, otro Sí. comediante, ya no es Rafael Inclán, es Lalo el Mimo, como un conductor de espectáculos en televisión, que ahí también ahorita le entramos al tema, y Humberto Elizondo como el representante de Rigo Tobar, y un Humberto Elizondo muy distinto al que hemos visto en las películas mexicanas siendo malo de malos, ¿no? Acá incluso muestra esa vena cómica, muestra una vena de comediante que pues ya traía en la sangre por su mamá, Fanny Kaufman Vitola, y creo que es la primera y única ocasión en la que se puede ver a Humberto Elizondo, Humberto Elizondo es hijo de Vitola. sí, Madre mía, me acabo de enterar. ¿lo vas sabiendo? Luego, sí, me acabas de dar la noticia. Sí, sí, no, no sabía. Pues mira, Humberto Elizondo es hijo de Vitola, y aquí es creo que la primera y última película que lo vamos a ver en ese registro donde se sabe desenvolver muy bien en tratar de comportarse como un representante al interior de un melodrama, pero lo hace en un tono muy comediante, ¿no? No chistosón, sino que maneja muy bien el humor. A ese es el elenco que reúne Felipe Casals para abrigar a Rigo en esta película, teniendo también como plus, ni más ni menos que a una pequeñita Angélica Vale. Angélica Vale, sí. ¿Por dónde le entras tú a el gran triunfo, Sergio? Esta es una película que se hizo en dupla, ¿no? O sea, yo estoy casi seguro que desde un inicio estaba pensado como un díptico, porque están filmadas casi, casi a la par, con un equipo un poco distinto, pero estrenadas de forma consecutiva en 2 años seguidos, pero sí llama la atención que esta secuela, esta segunda parte, bueno, no enteramente secuela, ¿no? Porque tampoco se plantea como una continuación directa de lo anterior. Eh, por ejemplo, ya no está por ningún lado Rafael Inclán y de repente pues, surge la abuela, ¿no? Hay un poco de la nada. Entonces, no son exactamente consecutivas, pero el aura ya internacional, entre comillas, que tiene esta secuela incorporando a Amparo Muñoz, ¿no? Y bueno, incluso a Carmen Montejo, que es cubana de nacimiento, ¿no? Era cubana de nacimiento. Eh, y replicando, llevando del género de cabaret, del género de vida nocturna del cine mexicano, trasladándolo a este ambiente un tanto más familiar, entrañable, ¿no? Por un lado la figura de la abuela y por el otro lado el de Amparo Muñoz, creo que aligeran bastante el tono, ¿no? Hacen una película con una textura bien distinta a la primera, Uh -huh. y yo sí siento que Rigo en esta está como más cómodo frente a la cámara. No sé, siento que está un poco más desenvuelto, un
un poco más consciente de lo que está interpretando, es parcialmente un personaje, no tanto a él mismo. Y de hecho sí siento que es una película ligera o relativamente mejor filmada y mejor editada que la anterior. Por ejemplo, porque eso sí no lo dijimos, pero el montaje, el trabajo de edición de Rigo Zamor es pavoroso, es pavoroso. O sea, es una película que está cortada así con tijeras barrilito, Hay que ¿no? sacarla ya. Sí, 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 tiene unos cortes de edición, de ejes, sí, de sincronía, de audio, de imagen, sí, pues, espantoso el montaje, y esta como que se siente más fluida. El guión, además, el guión es de Tito Davison, o Tito Davison, alguien que, si no, vaya, no es que fuera o sea, no era Luis Alcoriza tampoco, ¿no? Pero era un director y guionista que ya tenía bastante camino recorrido en el cine mexicano, ¿no? O sea, como director y como guionista, las dos cosas, ¿no? Había sido uno de los guionistas, no sé, de La diosa arrodillada, ¿no? Sin más ni menos, de Roberto Gabaldón, y había trabajado, pues, con todo mundo, ¿no? Con Gabaldón, con Pardavé, con Chano Greta, no sé si con el indio, probablemente sí, pero bueno, era alguien que era un guionista de oficio, ¿no? O sea, que le dabas una línea argumental el miércoles, y para el lunes ya te tenía sinopsis, y para 2 semanas después ya te tenía el guión terminado, ¿no? O sea, era alguien pilas para trabajar proyectos por encargo, y me llama la atención que este segundo guión lo haya coescrito él. Creo que hay un co-guionista, además, ¿no? Pero como que es una película que ya está tomándose un poco más en serio en términos de calidad. Y siento que la inclusión de la historia de la abuela y de la figura de Amparo Muñoz, planteándole ya no como un interés amoroso de tipo femme fatal, tan amargo, ¿no? Como el del anterior, sino que es más un duelo entre cantantes. A lo mejor estaba buscando ampliar un poco más su público, hacerle una película ligeramente más asequible, para un público mayor, ¿no? Yo no diría familiar, pero bueno, quizá estaba intentando abarcar más audiencia. Sí, además las dos películas comulgan en algunas cosas, por ejemplo, el hecho de que acá la abuela, perdón, la abuela Carmen Montejo, y en la anterior, el Güiro, que es Rafael Inclán, jugando como este rol mañosón de decirle a las mujeres cómo deben tratar a Rigo, ¿no? Que lo deben de querer, que lo deben de procurar. Son estos personajes como que piensan un poco en ese sentido, ¿no? Ellos lo hacen ver como por ternura, pero en realidad no es nada tierno ni agradable que estén tratando de intimidar así a estas mujeres, y además intimidando de manera muy sutil, ¿no? El güiro se lo dice a Arcadia: oye, Arcadia, fíjate que le gustas a Rigo, y si tú le haces caso, él va a dejar de beber y va a cambiar. Acá es la abuela la que habla con Amparo Muñoz y le dice: mira, tú debes de comprenderlo, ¿no? Y ahí es donde protesta a ella, ¿no? Así como: ¿y a mí quién me comprende? O sea, y también Rigo no es una persona fácil de comprender. Como que se repite, ¿no? Esta idea de que a una persona que no tiene ni mucha idea de dónde quiere ir y que está sufriendo demasiado por la soledad, porque no lo quieren, porque también eso se repite en ambas historias, ¿no? Acá la abuela es la que nos dice: es que Rigo, a ti lo que te falta es amor, sientes una soledad muy densa, ¿no? Y en la otra igual, ¿no? O sea, hasta la misma Tulipana se lo hace saber de: sí, ¿para qué buscas amor si aquí estoy yo, ¿no? Estamos viendo a este cantante también atormentado en la búsqueda del amor, de la aceptación. Vemos también en ambas que a Rigo le dan los menores diálogos posibles, ¿no? Como que entre menos hable Rigo, mejor. Vamos a tratar de que sea más presencia y que sean los Mm. otros actores, los otros personajes los que dialoguen, los que hablen.
En ambas historias vamos a ver por ahí que hay un retoño, ¿no? Cada retoño con una respectiva tragedia, se repite esa situación, Ujú, ¿no? O sea, dentro de estas dos películas existen esas coincidencias. Ahora bien, también en el Gran Triunfo, vemos a este Rigo también rockero, ¿no? O sea, es donde empieza a rockear, donde no lo vemos precisamente con pura música tropical, sino rockeando ya con el Acapulco Rock, se escucha otro sonido, incluso de la Costa Azul, que si ustedes lo escuchan no suena a música tropical, no suena a grupo popular, sino que ya suena a lo que posteriormente sonó el rock mexicano de aquella década. O sea, ujú, presten ujú. atención, ¿no? Como a esa bataca, a esas guitarras, dices, ah, caray, esto no es de todos los días con Rigo Tobar. Y mencionaba yo esa parte de los finales que son trágicos, pero al mismo tiempo esperanzadores, como que Casals dijo, órale, ya, no voy a pelear contigo, si quieres que sea así, lo vamos a hacer de esta manera. Y creo que acá, si hay un Casals, hay manera de interpretarlo, de verlo al paso del tiempo, muy inteligente en torno al personaje de Lalo el Mimo. Lalo el Mimo, le digo, es un conductor, un presentador de televisión de espectáculos, muy caricaturizado, ¿no? Y que al mismo tiempo ridiculiza precisamente a ese conductor, a ese presentador y a ese periodista de espectáculos que lo único que busca es el morbo y el amarillismo, ¿no? El chisme por el chisme sin ningún sustento, sin ninguna información. Y estamos hablando de 1981, Sergio. Eso lo Ujú. seguimos viendo hoy día. Si quieres, ya no en la televisión, pero a través de canales como YouTube. ¿Cómo Y no? Ahí está Gustavo Adolfo Infante. Ah, si Sí. nos está escuchando, pues, saludos, señor. Saludos. Y vemos cómo en todo el tono de la película, aquí sí se ve como que hay una cuestión de decir, lo que está haciendo este señor es criticable, ¿no? O sea, lo que está haciendo este presentador de televisión es criticable. A lo mejor el público está viendo a Lalo el Mimo, otro de los comediantes queridos de aquella época, junto con Rafael Inclán, con el Flaco Ibáñez, con César Bono, con Sayas, y pudo pasar desapercibido por tratarse de Lalo el Mimo, porque además muy amanerado en su manera de presentar las noticias, pero sí hay un apunte ahí muy particular, ¿no? De la dirección de Casals de así se mueven algunos sectores de la prensa, así se mueve la televisión hoy en su manera de llevar el espectáculo, inventando, molestando, mintiendo, o sea, creo que por ahí, o sea, en esa estructura del cómo maneja la historia con relación a este presentador de televisión, sí notas cómo se sale un poco del tono a diferencia de todo lo que vamos viendo alrededor. Sí, 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 sí tienes razón. El personaje de Lalo el Mimo, al igual que el personaje de la película anterior, Alcaraz, Alcaraz, el exactamente, gallino le pusieron. el gallino en la primera, sí, el gallino. Eh, Fíjate, a mí es algo que yo, con lo que yo lidio mucho, ¿no? En temas de representación, tuerzo la boca, ¿no? Tuerzo la boca hacia las representaciones que, si bien no son tan abiertamente grotescas o caricaturescas como lo fueron en buena parte de las sexicomedias, ¿no? De las comedias de albures, en donde la representación del personaje gay, ¿no? Siempre asociado a arquetipos como el peluquero o el mesero. Eh, Vaya, sí, 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 eso es una caricatura con la que nunca, nunca, nunca creo que me voy a sentir cómodo o pasada por alto, pero es muy cierto lo que dices. En el caso de esta segunda película de Casals, está utilizado ese estereotipo, arquetipo, prejuicio, ¿no? Por nocivo que fuera en términos de representación,
está utilizado con un doble discurso de forma muy interesante, precisamente porque está ahí como una especie de narrador, ¿no? Un narrador diegético ahí raro, una especie casi casi como de coro griego, ¿no? Que está entrando de repente para darnos su visión de lo que está pasando adentro de la ficción. Y no sé si eso venga de Casals, no sé si eso venga del guión de Tito Davison, no sé bien de dónde venga, pero tiene su interés, tiene su interés, ¿no? Lo que decías del el aura rockera que tiene esta otra película, sí, eso me interesa también mucho, porque de hecho desde que ves el póster de la película, si lo buscan por ahí, ¿no? Es un póster en blanco y negro, en un estilo muy rockero, muy del rock de los 70, con una tipografía roja con blanco, que tiene toda el aura casi calcada de las portadas que utilizaban bandas como Grand Funk Railroad, ¿no? En esa época. Y de hecho es muy curioso que en el título del póster, ¿no? Aparece Rigo Tobar en negro, digo, como si dijera ahí Grand Funk Railroad, y luego el Gran Triunfo, y luego abajo del Gran Triunfo lo pone como Shattered Love, ¿no? O sea, tiene un título en inglés ahí abajo, lo cual es muy, muy simpático, ¿no? Es casi, casi como el título de un álbum, como se estilaba en los álbumes de rock LP de la época, ¿no? Donde te ponían los Rolling Stones y te ponían el nombre del álbum y abajo te ponían en la misma tipografía el nombre de la canción, ¿no? Del álbum en cuestión, ¿no? Sticky Fingers y abajo decía Dedos Pegajosos. Y que la película está marketeada, diseñada, presentada con este tipo de asociaciones, así como si fuera de Jefferson Airplane, ¿no? El póster que estás viendo. Se me hace bien interesante porque aunque sea el mismo cantante, aunque también esté ahí la banda Costa Azul, y aunque los fans de Rigo Tobar sigan siendo los mismos que el año anterior, está apuntando hacia otra audiencia, ¿no? Está apuntando hacia una audiencia probablemente más joven o quizá más capitalina o más clase mediera o más alineada con el rock anglosajón de la época. No sé bien de dónde venga esta intención, si de verdad está buscando como meterse a cines a salas de cine de otra categoría, ¿no? O si está simplemente guiñándole el ojo a los jóvenes de ese momento que a lo mejor no conocían a Rigo Tobar o lo conocían pero lo despreciaban o lo conocían pero no lo sentían cercanos a ello, pero eran jóvenes que sí escuchaban, no sé, a Creedence Clearwater Revival, ¿no? Y entonces busca como, hay con cuña de forma un tanto forzada, ¿no? Pero busca meterse en este otro mercado musical. No estoy seguro de si le sale del todo la ecuación. No estoy seguro de si cae parado, no estoy seguro de si cae de pie la película al buscar esto, pero se me hace interesante, se me hace muy interesante que esté planteando ese otro terreno. Fíjate, amén de que alguien del público, de la audiencia, nos corrobore y nos confirme el dato de aquel mítico, porque por mientras es mítico concierto en el río Santa Catarina. Si consideramos que el río Santa Catarina fue en octubre del 81 y la película del Gran Triunfo se estrena en junio de ese año, del Ah, mira, 81, entonces tú imagínate ya la trascendencia que tenía Rigo Tobar, o sea, él ya era Rigo Tobar, pero esta sí. presencia en el cine, te digo, detonó todavía más, ¿no? La conexión con él, con su música, y porque te digo, ya había pasado la época de Mi Matamoros querido, de La Sirenita, de Oh, qué gusto de volverte a ver, ya estamos escuchando otras rolas, otro tipo de letras, dentro del mismo tono, ¿no? Este desgarro, pero bailado, ¿no? Hay que bailar, o sea, también el desamor es festivo, entonces por ahí también podemos tener otra lectura de lo que es el impacto
de Rigo Tobar en el cine y lo que puede representar el cine para una figura de la música, en este caso como Rigo, pues en aquellos años, ¿no? O sea, estamos hablando principios de los 80 y ahí estamos viendo otra lectura de lo que nos asoma en el Gran Triunfo. También vemos a una Amparo Muñoz que les digo, ella había renunciado a Miss Universo, lo ganó en 1974 y dicen, yo no puedo con toda la presión, con todos los maltratos, con todas las humillaciones que tiene el certamen encima de mí, renuncio a esto a costa de que me cueste lo que me cueste. O sea, no pasa nada, yo no voy a soportar esto de que me tengan que decir cómo me tengo que vestir, cómo tengo qué tengo que comer, qué no tengo que comer, que agenden mi vida, que me sometan a prácticas con las cuales yo no estoy de acuerdo. Entonces, por eso renuncia ella a Miss Universo. Años más adelante se casa con el músico Patsy Andión, con quien vive una relación muy agresiva, muy violenta. Ella años después declaró que fue víctima de maltrato a manos de su pareja. Tuvo una vida muy dura, Amparo Muñoz. Ustedes revisen su biografía, no la pasó bien, ¿no? Fue una mujer que también cayó en la drogadicción años después, ahí en mediados de los 80. Nunca pudo tampoco estabilizarse en una relación, ni mucho menos aspirar a ser madre, cosa que sí cumple en la película, que sí cumple en la ficción. Y por ahí en el Gran Triunfo vamos a ver un arranque, un exabrupto que tiene precisamente Rigo Tobar en una discusión que tiene con ella con relación a la hija que tienen, que es Angélica Vale, cuando vemos a esa secuencia de Rigo manejando, bueno, conduciendo en sentido contrario, ¿no? O sea, pum, 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 se mete en sentido contrario y de alguna u otra manera, pues se anticipa a lo que terminó viviendo años después Amparo Muñoz, ¿no? O sea, podemos tomar esa secuencia como una acción premonitoria de lo que fue su realidad posterior, posteriormente, para que se den también una idea de quién fue Amparo Muñoz, esta mujer guapísima que fue protagonista de ahí de Rigo. Vemos a Víctor Junco y aparece ella en esta ficción, tiene un novio español que es futbolista y es interpretado por Jorge Victoria, un actor mexicano de reparto donde pues él mayoritariamente actuó en películas de acción, que ya en los 90 lo vemos como el asesino del metro. Él es el asesino del metro, don Jorge Victoria, pero ahí aparece como un futbolista español, nomás para pasar el dato. Para redondear, Sergio, esta relación de Casals con las películas de Rigo Tobar, con la figura mítica de Rigo Tobar, ¿cuál es tu conclusión? ¿Qué quieres agregar? Eh, Regresando al punto en donde empecé, que fue pues el relato de cómo al revisar la filmografía de Casals y así a lo largo del tiempo, pues eran películas que yo había pasado por alto. eh, me llevo la lección de que los autores son autores y cuando alguien está revisando una filmografía o de verdad se quiere involucrar en su camino creativo, no se deben pasar por alto, no se deben pasar por alto estos aparentes baches, estas aparentes mesetas, ¿no? Creativas que desde fuera se perciben como películas alimenticias, que lo son, películas con una declarada intención industrial, que también lo son, pero en el caso de esta película y de otras, o sea, no son las únicas, también podríamos hablar aquí de la que hizo Arturo Ripstein con Lucía Méndez y La ilegal. las de La Ilegal, las de Juan Gabriel con Gilberto Martínez Solares. O sea, sí hay una historia larga hacia atrás, al propio Alejandro Galindo que mencionaste con Tacos al Carbón, ¿no? Con Vicente Fernández, de autores internándose
en el cosmos de la farándula, ¿no? La jungla de la farándula, estableciendo colaboraciones creativas que suenan muy estrambóticas cuando te las plantean por primera vez, ¿no? Pero que en algunos casos, y creo que estas dos películas son el caso, tienen interés, tienen interés, guardan algunas sorpresas, así sea meramente sociológico o antropológico o de historia del cine mexicano, así a secas, eh, más que el interés cinematográfico, que sí en el caso de estos dos no es el principal, pero hay tela de dónde cortar, hay tema de conversación y también hay cinefilia, por supuesto que también hay cinefilia, ¿no? El cine que consideramos de segunda o tercera línea en términos de calidad o en términos de hechura o de factura técnica, eh, es una parte importantísima de la cinefilia. Yo me voy bien sorprendido de todo lo que se puede platicar y decir de estas dos películas. Y pues digamos, bache en el que cae Casals, pues le sirve de respiro porque más adelante, o sea, en 1983, vuelve a su cine autoral con Bajo la Metralla. Después en el 85, Los Motivos de Luz, una Uh -huh. película Peliculón. desgarradora de inicio a fin, ¿no? Con Patricia Reyes Espíndola. Y el mismo año, en 1986, un año después, hace el Tres de Copas con Alejandro Camacho, Humberto Zurita, Gabriela Roel, la, el amor de nuestra vida también, Gabriela Roel. Entonces, para que se den una idea de cómo Casals, pues no estaba renunciando a hacer el Casals, no se iba a extraviar, no se iba a perder, ¿no? Tenía que comer, tenía que alimentar a su familia, y bueno, ya lo dijo, pues por encargo. Y tenemos hoy día a estas dos películas que podemos revisar con el paso del tiempo, tanto en la filmografía del mismo Casals, como en lo que fue la figura mítica de Rigo Tobar, para quienes sean igual de entrados como nosotros con el cine mexicano, pues ver qué es lo que está haciendo Pilar Pellicer a cuadro, cómo estaba Angélica Chaín en ese momento antes de introducirse a más películas y en distintos géneros, qué estaba haciendo Rafael Inclán, ¿no? En qué tono se manejaba en ese momento, a diferencia de otras películas que vinieron después. El Uh mismo -huh. Lalo el Mimo, ¿no? Que venía de ser el Vaselinas, creo que en Bellas de Noche, y acá lo ves ahora haciendo a este presentador muy raro, o sea, también Lalo el Mimo jugaba con algunos personajes. Humberto Elizondo, que ya les dije, aquí siendo una persona buena de la historia, cosa que hasta a mí me costó trabajo creerle, comprarle, porque pues siempre sale de maldito. Entonces por ahí también se puede explorar la vestimenta, cómo se vestía la gente en esa época que les digo, iba iniciando la década de los 80, Uh ya -huh. se veía otro tipo de atuendo, se veía otro tipo de ropa. Sergio, ¿algo más con lo que tú quieras concluir? Que a la lista que decíamos ahorita de autores respetables entrándole a los terrenos de de este Parándola. tipo de, ajá, y de cantantes y de películas por encargo, promocionales, publicitarias, se me olvidó mencionar y creo que nunca debemos olvidar mencionar que Gavilano Paloma, esa película espantosa, protagonizada por José José, Con Christian y Bach. con Christian Bach, sí, es espantosa, mano, pero la dirigió Alfredo Gurrola. Gavilano Paloma la dirigió Alfredo Gurrola. Entonces, nada más para Después de ampliar haber ahí, hecho Llámenme Mike. y Días de Combate, y sí, Alfredo Gurrola, sí, hizo Gavilano Paloma. Entonces ahí nada más para la lista ya larga de por sí, de que incluso se podría plantear como ciclo, se podría plantear como ciclo de cantantes, el encuentro, la Abel Salazar simbiosis. dirigió Ya Nunca Más con Luis Miguel. ¿Abel Salazar la dirigió? Sí, sí, sí.
Mira, Abel Salazar, de yerno del general Lázaro Cárdenas a superestrella del Aquí cine mismo puedes mexicano. escuchar en Cinéfilos en Apuros el podcast con Rosa Salazar Arenas, su hija, que sale de madrastra, vamos a decir Madre así, de mía. madrastra de Luis Miguel en aquella película, y justo Abel Salazar es el que propone que pierda la pierna en la ficción, ¿no? Porque había que impregnar de melodrama aquella historia, y mira, latinó con esa propuesta. Líneas míticas líneas de diálogo míticas en la historia del cine mexicano, ¿cuál sino esa, no? Sí. Mi piernita. Mira, no me la sabía, pero sí, lo planteamos ahí como un ciclo y hasta si quieres como un episodio, ¿no? Autores entrándole, el encuentro entre autores y cantantes. A ver, ya Sergio lanzó la propuesta. Si usted está escuchando este episodio y le gustaría que armemos precisamente el capítulo de grandes realizadores y la farándula mexicana y todo es posible, lo hacemos, ¿eh? Encantados de la vida, porque vaya que hay tela de dónde cortar. Pues Sergio, como siempre, muchas gracias por venir, por conversar y por siempre también poner sobre la mesa datos, anécdotas, detalles curiosos. El cine mexicano un universo o varios universos, ¿no? Y siempre uno nunca termina de explorarlo, y una vez que le pierdes el miedo y el prejuicio, ya nunca sales, ¿no? Ya nunca sales. Muchas gracias a ti, mi buen, por la invitación otra vez. Yo siempre me la paso re bien aquí. Y pues gracias a quienes escucharon este episodio. Cuéntenos, por favor, cuéntenos en los comentarios, en donde sea que lo estén escuchando o en las redes sociales de Cinéfilos. Cuéntenos sus impresiones, sus recuerdos, sus nostalgias, sus reclamos, sus quejas por lo que dijimos o lo que no dijimos. Y también cuéntenos, hijos, si alguien nos dijera en los comentarios que estuvo en el concierto en el Río Santa Catarina, en Monterrey, si alguien nos dice, yo estuve ahí, nos hace, ¿qué digo el día? El año, ¿no? Si alguien nos puede compartir sus recuerdos personales con Rigo en su época. Que está cumpliendo 20 años de muerto, por cierto, este Sí, año. Está sí, y cumpliendo como 20 años. anécdota, por ahí nada más se les voy a contar, yo estuve en su funeral. Ahora sí No, que ¿de verdad? por accidente, yo trabajaba cerca de Galloso, que es donde se llevó a cabo el sepelio, y junto con una amiga salimos a comer. Y ella me preguntó, ¿por qué hay tanta gente? Y le digo, es que se murió Rigo Tobar, marzo de 2005. Oye, ¿y Sí, si hace... pasamos? Y ella sabía, a mí siempre me gustó, ¿eh?, la música de Rigo Tobar, entre broma o no, me gustaba mucho, o qué gusto de volverte a ver. Entonces yo cotorreaba mucho con el tema de Rigo. Me digo, pues vamos, ¿no? Pasamos y nos toca aquel famoso portazo donde se le juntaron las familias. Entonces aquello fue un episodio bochornoso, ¿no? Vamos a decirlo así. Me tocó estar, fíjate. Así que un día, a ver si algún día escribo la crónica de lo que fue estar de manera inesperada e involuntaria en el sepelio de Rigo Tobar. Y la otra es que si también alguien de por acá tiene la certeza del dato de que grabó en Abbey Road, también háganos saber porque pues es que Rigo Tobar es una figura tan mítica que abarca muchas anécdotas, pero estas dos en particular dan para muchas versiones, pero pues lo importante es tener la versión exacta. Y nada más, yo voy a cerrar diciéndoles que si son fans de Rigo Tobar, de la cultura, de la música popular o de la cultura popular en sí, por ahí pueden conseguir el libro Rigo es Amor de 2013. Es una serie de ensayos coordinados por Cristina Rivera Rivera Garza, Garza. con autores como Yuri Herrera, Elmer Mendoza, Fabricio Mejía Madrid, Susana Iglesias, Marisma de León, escribiendo alrededor de lo que representa
Rigo Tobar para el mexicano. Así que ya, sobre la mesa está puesta la invitación. Si ustedes gustan y quieren que armemos el capítulo sobre grandes realizadores del cine mexicano, entrándole a la farándula y cualquier cosa puede pasar, lo armamos, porque aquí ya saben que su opinión, como también las mentadas de madre, son bienvenidas, y la charla cinéfila la hacemos todos. Total, es que, y nada más notita al pie, nada más para despedirnos, es que Cristina es de Matamoros. Cristina Rivera Garza es de Matamoros, entonces, vaya, es un libro nacido del corazón y de la semilla, de la simiente. Entonces sí, búsquenlo por ahí. Creo que es Tusquets, ¿no? La editorial. Sí, creo que es Tusquets. Sí. Pues nada, cuídense mucho. Gracias por escuchar.